me realizan, que en el fondo que me hayan invitado a poder conversar un poco con ustedes acerca de lo que está pasando, ¿cierto? Hoy día, en el fondo mi intención es hacer algún tipo de reflexión con ustedes, conversar, mostrarles un poquito algunas cosas que se han ido viendo en salud mental y que se han estado pensando. Pero sobre todo dejarles como en el fondo la inquietud de que ustedes vayan haciendo sus propias reflexiones en cuanto a estas temáticas también, ¿ya? Me alegra mucho ver que en este tipo de conversaciones estamos distintos tipos de profesionales, todos conectados desde un interés que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de todos los usuarios, ¿cierto? Todas las personas que habitamos y compartimos este mundo. Así que muchas gracias, bienvenido. Y mi temática tiene que ver con la pandemia y la salud mental, ¿ya? Voy a empezar haciendo una pequeña observación acerca de el inicio de la pandemia, ¿no? Cuando todo este tema comienza, cuando empieza a hablarse del COVID, ¿cierto? Tiene un fuerte impacto a nivel mundial, se nos tocan varios elementos muy relevantes, empieza a haber una serie de incertidumbres en distintos ámbitos. En una primera instancia, cuando pensábamos en lo biológico, ¿cierto? Comienza a haber toda esta cosa de expectación en relación a lo que era este virus, ¿cierto? Teníamos una enfermedad desconocida, altamente contagiosa, que tenía gran propagación, ¿cierto? Que traspasaba toda la frontera y que tenía un impacto, un curso desconocido y un desarrollo bastante variable en cada uno de los individuos. Esto es súper interesante porque en el fondo nos muestra también que pese a todos los adelantos, pese a todos los conocimientos, pese a todo lo que hoy día se ha adelantado en todo lo que tiene que ver con medicina, donde sentíamos que habían cierta certeza, ¿no? Donde las ciencias se tratan de ir poniendo cada vez más ciertas, ¿no? Hay este movimiento que nos dice que no conocemos, que nos entrega más preguntas que respuestas, ¿cierto? Y donde tenemos que empezar entonces a actuar, ¿cierto? A actuar, a entender y a conocer un virus que era altamente mortal, ¿sí? Se nos vienen dos cosas. Primero, la incertidumbre, este cuestionamiento en cuanto a lo que conocíamos o no. Se nos viene el cuestionamiento en cuanto al propio virus, no teníamos claro el curso, el pronóstico, la enfermedad. Y se nos viene también la visibilización de las diferencias individuales, ¿cierto? Se nos empieza a presentar fuertemente esta sensación de que como dos personas que tienen, comillas, una biología común, podían tener impactos tan distintos en términos de el tipo de síntomas, el desarrollo y el curso que tenía la enfermedad en él, ¿cierto? Veíamos pacientes que se resfriaban y otros que llegaban a la muerte, ¿no? Entonces empieza a haber todo este tipo de cuestionamiento. Empiezan a haber también observaciones esta primera observación en cuanto al grupo etario de mayor riesgo, ¿cierto? En cuanto a las comorbilidades y el impacto que tiene también en el curso, etcétera. Sin embargo, lo más relevante es que suena fuerte y con alto impacto la variabilidad individual, ¿ya? Por otro lado, em, tenemos que se empiezan a movilizar otras áreas también. Empezamos a ver que socialmente se abren, se muestran, quedan en evidencia, ¿cierto? Se visibilizan también condiciones sociales y cómo tienen impacto en la propagación, curso y desarrollo de la enfermedad. Se empieza a hablar de pobreza, hacinamiento, y no era que no estuvieran, esto ha estado siempre, ¿no? Pero empieza a hacerse mucho más evidente y empiezan a aparecer estas situaciones diversas, ¿cierto? Con precariedad, empiezan a aparecer de una manera abismante, ¿cierto? Descarnada. Empezamos todos a poner atención y empezamos a entender cómo estos elementos, por supuesto, que ponían en riesgo también la vida de los sujetos. Se ve la pobreza, se empieza a ver a la gente en situación de calle por primera vez, a verla, ¿cierto? El hacinamiento, los distintos grupos, empiezan a aparecer distintas personas que por supuesto estaban también en riesgo, se movilizan y uno empieza quizás a tener mayor conciencia. También empezamos a mirar con mayor conciencia los distintos grupos, ¿cierto? Los distintos grupos, a los adultos mayores también los empezamos a ver distintos. Y empezamos a tratar de tener medidas de protección y de cuidado también con estas realidades, personas, edades que empezamos a mirar.
Por supuesto que ambientalmente también empieza a haber movimiento, ¿cierto? También empezamos a observar, vemos las condiciones ambientales, el clima, la estación del año, vemos cómo en las áreas que están en verano, ¿cierto? Empiezan o en invierno empieza a haber todo este pic y mientras que nosotros estábamos en verano empieza a manifestarse distinto, ¿no? Todo empieza a tener una importancia en el donde vivimos, si vives en el campo, en la ciudad, en la playa, ¿cierto? Empiezan a ser elementos que también se movilizan. Económicamente también se nos muestra una realidad, se nos hace evidente la diferencia de recursos monetarios, empiezan a haber situaciones que complican los empleos, empezamos a ver a nuestros profesionales de la salud reventados y también con un impacto económico alto para todo el país, ¿cierto? Educativamente también se moviliza esta área, los niños dejan de ir al colegio, se tiene que reformular la manera con las cuarentenas, ¿cierto? Se tiene que reformular la manera en cómo vamos a llevar a cabo el proceso de educación desde los preescolares, ¿cierto? Hasta los universitarios en distintos ámbitos. Situaciones bastante complejas porque como todos sabemos, ¿no? Los colegios, las instituciones educativas, educacionales, al final no solo son instituciones que se ocupan del conocimiento, sino que además de la sociabilización, de un soporte social importante, ¿no? En los jardines, en los colegios, no solo se educa a los niños, se alimentan, se cuidan mientras los padres pueden ir a trabajar, ¿cierto? Entonces se nos empiezan a movilizar todos esos elementos educativos que tienen un alto soporte social también. ¿Ya? En el mundo empiezan a aparecer temáticas relevantes para integrar en salud. O sea, esta pandemia nos moviliza de manera tal que pensamos que pensar en salud incluso no puede ser un ejercicio que se haga sin mirar todos estos elementos que estamos revisando hoy día, ¿cierto? Antes no era tan evidente, hoy día con esta pandemia se hace evidente. Y se empieza a poner acento, ojo, se empieza a mirar políticas de salud, economía, educación, etcétera. Se pone en evidencia la necesidad de un manejo de las políticas públicas, ¿cierto? ¿Qué pasa con los servicios privados, con los servicios públicos? Lo curioso y lo que es más relevante es que en muchos lugares del mundo, antes de la pandemia también se venía viendo esta movilización de poner en relevancia todas estas temáticas que estamos hablando, ¿no? Podemos mirar lo que pasó en Chile, los movimientos, ¿cierto? Este gran movimiento, este despertar que implica el mirar todo este proceso de injusticia, el mirar qué está pasando en términos económicos, educativos, ambientales, qué pasa con las políticas públicas, ya estaba siendo una necesidad, ¿cierto? Pero con esto parece ser que se mueve, se moviliza, se visibiliza mucho, ¿ya? Empieza a aparecer también, eh, en términos de lo que es la pandemia, qué empieza a pasar, ¿cierto? Se detectan ciertos grupos vulnerables o de riesgo. Se comienza con los adultos mayores y se pone toda la fuerza ahí, pero se nos empieza con este ejercicio, por supuesto que se trata de proteger a los adultos mayores, pero se nos pierde con harta fuerza otros tipos de personas que también son vulnerables, ¿no? Partieron con los adultos mayores y empezaron a mirar, a estudiar, a evaluar en el mismo hacer que habían otros grupos importantes que había que mirar. Los adultos mayores son un gran grupo de riesgo, ¿cierto? Y el riesgo aumenta aún más con la edad, con patologías médicas, ¿cierto? Con condiciones vitales, con temas súper básicos como la alimentación, las redes con las que cuentan, las casas donde viven, si están en hogares de residencia externa o si viven con sus familias, etcétera, ¿cierto? Se empieza a mirar a este gran grupo. Tenemos las personas con discapacidad física y psíquica como otro grupo de riesgo, por varios motivos, ¿no? Una porque teníamos que estas personas están dentro de los elementos de contención importantes en cuanto a lo que es salud mental, están puestas en las redes, ¿cierto? Están puestas en sistemas de apoyo y contención y esas redes de alguna manera se desdibujan. Y por otro lado, en la discapacidad psíquica al menos, muchas veces hay la necesidad de estar haciendo controles recurrentes, ¿cierto? De estar en estos servicios de salud haciendo este seguimiento y muchas veces eso también se puede quebrar, ¿cierto? En ambos. Las discapacidades físicas igual, ¿cierto? Las rehabilitaciones, los procesos, la importancia que tienen todos estos centros de rehabilitación que de pronto también se vieron quizás un poco más complejizados. Los pacientes, otro grupo de riesgo son los pacientes con enfermedades crónicas,
Se empieza a mirar a las personas en situación de calle, personas que están en situación de privación de libertad, lo cual también implica hacinamiento y un alto índice de contagio, pacientes institucionalizados en diversas áreas, los niños y los adolescentes que también todavía están un poquito ahí no vistos, ¿cierto? Todavía están ahí como no son población de riesgo ni para el COVID, ni para otra, o sea, en este minuto para otras cosas, no se ha visto tanto, sin embargo, se detecta como un grupo vulnerable. Tenemos las distintas minorías, las poblaciones migrantes, pacientes con trastornos psiquiátricos de mediana y alta complejidad, las personas que tienen vulnerabilidad socioeconómica, los cuidadores de pacientes que también tenían grupo y contaban con espacios de contención, y tenemos las personas con escasas redes sociales y poco acceso a las tecnologías, ¿no? Porque las tecnologías han sido ciertas soluciones, han estado dentro de las soluciones para poder también seguir un poco conectados. Se empiezan a organizar entonces, viene COVID, empiezan a organizarse ciertas medidas para atacar esta pandemia y surge algo interesante, esta organización es en el hacer, mientras se enfrenta, mientras estamos atacando, mientras estamos respondiendo, ¿cierto?, a este gran movimiento que implica la pandemia, se empiezan a tomar medidas, ¿cierto? Existen esfuerzos comunes entre las naciones, están la OMS coordinando, ¿cierto? Todos tratando de participar de la mejor manera posible con estos esfuerzos entre las naciones y todos los sistemas en el mundo, ¿no? Cada nación y localidad empieza a tomar medidas también observando las propias necesidades locales, ¿cierto? Porque veíamos que hay diferencias en cuanto a cada uno de los lugares donde ha empezado a estar presente el COVID, ¿sí? Por supuesto que cuando estoy aprendiendo en el hacer, cuando estoy tomando medidas que implican ir mirando, ¿cierto? Sin una planificación previa, por supuesto que ha habido aciertos y desaciertos, ¿no? ¿Se acuerdan de esto de que si servía la mascarilla? Al principio decían que no, después decían que sí, ¿cierto? Y cada vez se van haciendo más aciertos y acuerdos, ¿ya? En una primera instancia se da un gran énfasis en contener la propagación de la pandemia, ¿sí? Se define pandemia, se declara, y todavía existe esta declaración en la OMS, y se da énfasis en propagar, en contener la propagación de la pandemia y otras diversas medidas como cierres de ciudades, cuarentena, distanciamiento social, uso de medidas de protección personal, cierres de colegio, teletrabajo, cierres de hospitales, centros de reunión, etcétera. ¿Sí? Todo esto en el hacer y todavía estamos un poco así. Sin embargo, ya se empiezan a tomar decisiones con más conocimiento acerca de la enfermedad y por supuesto que empiezan a surgir nuevos conceptos que voy a mostrarles un poquito para que podamos discutirlo, porque en realidad surgen nuevos conceptos que aún no están siendo reconocidos mayormente por la OMS, sino que son conversaciones y son conversaciones interesantes porque también nos ponen en una aproximación de intención en cuanto a qué áreas también hay que trabajar aparte de la contención o de la propagación del virus, ¿cierto? Eso es lo interesante, para eso sirve este tipo de conversaciones. Aparecen miradas y propuestas distintas, ¿cierto? Todas muy interesantes, todas con bastantes argumentos en cuanto a lo que plantean, y todas válidas, por supuesto, ¿no? Nuestra escuela de psicología se caracteriza por ser una escuela constructivista, eh, que por supuesto valida y propone que hay distintas miradas, distintas realidades, distintas maneras, ¿cierto? Y todas son válidas, ¿ya? La sindemia aparece como un gran concepto. La sindemia la propone Merrill Singer, un antropólogo, ¿cierto?, en los años 90, y hablaba de que un enfoque sindémico revela interacciones biológicos, sociales, que son súper importantes para el pronóstico y tratamiento y para, en el fondo, delinear las políticas de salud. Van a definir la sindemia como la interacción de múltiples agentes que, donde se ve que se tienden a potenciar, ¿ya? Donde tenemos estos agentes, las condiciones sociales, donde se ve pobreza, desigualdad, injusticia, conflictos sociales, desempleos, etcétera. Tenemos procesos ambientales también como cambios climáticos, desastres naturales y ecológicos, y tenemos estados patológicos, comorbilidades de enfermedades, como podrían ser depresión, diabetes, hipertensión, que afectan a muchas personas, ¿cierto? Y que van a potenciar los efectos negativos de este virus
sobre la vida de los individuos. Y por supuesto que van a exacerbar la carga de enfermedad en ciertos grupos de la población. Interesante el concepto porque en el fondo nos va mostrando una manera de ir comprendiendo, ¿cierto? Tenemos un virus complejo, muy manejable, muy laxo, ya han estudiado bastante, hay harta psicoeducación en cuanto a eso, ¿cierto? Tenemos un virus complejo, que junto con ciertas crisis que tienen que ver con crisis sociales, económicas, sanitarias, ¿cierto? Con la realidad de cada localidad, con las características de cada paciente en términos biológicos, por supuesto que puede estar provocando un mayor impacto. ¿Ya? Tiene un impacto en la salud física, esta definición, ¿cierto? Se evidencia este impacto, se ve el impacto en la salud mental, y cuando lo entendemos así, crisis sanitaria, social y económica, también podemos poner el acento no solo en evitar la propagación del virus, sino que también en empezar a poner ojo y empezar a mirar qué pasa, cuáles son las crisis sanitarias. Tenemos que intervenir ahí, tenemos que mirar cómo está el funcionamiento social, hay que hacer intervenciones en los temas económicos, etcétera. Te da una mirada quizás más amplia en los elementos biopsicosociales, ¿cierto? Nos da esta amplitud, por lo tanto, nos grita, ¿cierto? Nos pide, nos demanda que hagamos también cambios en eso. Importante, ¿cierto? Cuando parte virus, parte pandemia, parten todas estas medidas de disminución de propagación del virus, empezamos a ver, por ejemplo, que los hospitales se focalizan en ir atendiendo este tipo de crisis y se empiezan a dejar de lado una serie de tareas preventivas muy importantes que cumplen los hospitales, ¿cierto? Hoy día hablaban con el reporte de COVID, comentaban cómo es importante empezar hoy día a retomar todos los controles preventivos, el Papa Nicolau, ¿cierto? Las mamografías, los controles sanos en los niños, porque cuando ocurre esto, esto se empieza a detener, ¿sí? Los hospitales no estaban listos, el sistema de salud no estaba listo para poder seguir prestando atención y servicios de otras maneras, ¿no? Tuvo que haber un periodo donde tuvimos que todos los que trabajamos en salud empezar a rápidamente, ¿cierto?, hacer planes de acción y empezar a tratar de ver maneras novedosas que incluyen tecnologías u otras para poder seguir atendiendo a nuestros pacientes, ¿no? En todos los servicios de atención. Y pasó mucho esto de que se empiezan a cerrar. Y eso, por supuesto, que aumenta las probabilidades de que tengamos muchas personas con mayor riesgo. Si yo no atiendo a la persona que tiene diabetes, hipotiroidismo, si no están con sus controles al día, hay mucho más riesgo de que si se contagian con el virus, ¿cierto? Probablemente van a tener mayor impacto y mayor riesgo que los puede llevar también a la muerte, ¿sí? Entonces esto nos permite un poco ir mirando, ¿ya? Y cuando ya se hablaba un poco de esta manera, de esta sindemia, ¿cierto? Validando, por supuesto, como pandemia por la OMS, pero como estas discusiones empiezan a ocurrir, ayer parece que fue que el ministro entonces nos cuenta que probablemente, que se empieza a discutir con distintos profesionales, que probablemente en un minuto más, en un rato más, vamos a empezar a llamar endemia a este virus, ¿cierto? A todo lo que está ocurriendo. Y entendiendo la endemia, un virus endémico se entiende como referencia a la prevalencia constante o habitual en un área geográfica de ciertas enfermedades, ¿cierto? Donde se esperan rebrotes en ciertos momentos. Interesante también el concepto, porque cada vez que entonces pensamos que quieren instalar este concepto, lo que nos están diciendo es que esto va a estar, va a permanecer, es un proceso, va a estar por un rato largo, y lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a vivir con esto, ¿cierto? Vamos a tener que incorporarlo, seguir con las medidas de contención del virus y empezar a organizar nuestra vida, nuestras rutinas en cuanto a la posibilidad de que esto esté en recurrencia ocurriendo, ¿ya? Importante acá que la OMS sigue hablando aún de pandemia. En términos así, resumen, el COVID-19 ha tenido un impacto biopsicosocial importante que ha aumentado el nivel de incertidumbre, aumenta las incertidumbres y disminuyen las certezas. Y eso ha sido súper potente. Y si uno lo piensa, la sociedad se está moviendo un poco también así, ¿no? Tenemos más incertidumbres, vemos riesgos
tenemos miedo, ¿cierto? Hay todo un movimiento emocional, aparecen las cuarentenas, se visibilizan distintas realidades y se nos viene un gran desafío, ¿cierto? Para pensar en términos positivos, porque si no, vamos a vivir asustados, ¿sí? Y tenemos menos certeza, se nos caen o se nos empiezan a hacer mucho más necesarios los recursos de todo tipo y se nos cae un poco el apoyo social, que es un factor protector de salud mental aquí y en todos lados, súper validado, ¿cierto? Y empezamos a vivir también luego de este COVID en una sensación o con una sensación de emergencia. Cuando digo emergencia es que hay que hacer cosas rápido, ¿cierto? Empezamos a ver este tema de tener que armar los sistemas de atención con estas cuarentenas, etcétera, ¿sí? Emergencia que ha tenido un costo y un impacto, ¿ya? Les traje algunos datos actuales en Chile que esto los vemos en las páginas todos los días. De hecho, hoy día me puse a ver los de hoy día, ¿cierto? Que son de ayer, donde habían 9.176 casos activos hoy, casos recuperados 485.152, total de casos 508.571, casos diarios 1.529, de los cuales 965 no tienen síntomas, perdón. Hasta ayer los fallecidos eran 40, creo que hoy día subieron a 43. El total de fallecidos son 14.158, los pacientes UCI 764, los críticos 84 y con ventilación 617. Los exámenes totales tomados hasta ahora de 4.269.530 con un 11,9 positividad y los tomados en las últimas 24 horas 36.880 exámenes con un 4,5 positividad. Y lo que se maneja hoy día es que en el fondo en Chile está habiendo una especie de estabilización, ¿sí? Se está estabilizando un poco eso cuando pasamos, ¿cierto? Todo el invierno por varios picos y se tuvo que tomar muchas medidas complejas, ¿cierto? Pero hoy día se ve que está estabilizado, pero están todos en la propuesta, pero no se relajen, ¿cierto? Tenemos que tener claro que esto es un tema que hay que trabajar, seguir manteniendo todas las medidas que se han tomado hasta hoy día. Importante, ¿cierto? Esto muy importante, porque si miramos algunos datos actuales en el mundo, vemos que está en curso la segunda ola, sobre todo en Europa. Ayer leí algunos artículos y decía que se piensa que será peor, ¿cierto? La única buena noticia es que al menos hay comprensión y mayor conocimiento de lo que ocurre que tenían en Europa y en China, ¿cierto? Cuando empieza esta primera vez, ¿cierto? Esta primera ola. Y eso ya los tiene más tranquilos. Les puse algunos datos que me parecieron interesantes. Primero, hay un intenso y alarmante aumento de muertes del 40% en una semana en Europa. Dato importante. Francia y Alemania cierran parcialmente sus países. Italia protesta en las calles por medidas de confinamiento. Francia pone un confinamiento excepto en escuelas. Hay 33.147 nuevos casos. En Bélgica hay un colapso importante en hospitales y vi una noticia donde decía que los médicos están trabajando con virus y están asintomáticos, ¿sí? O sea, se nos viene esta segunda ola y estamos mirando atentamente también lo que ocurre en el mundo para también tener algún tipo de idea. Sin embargo, recordemos que tiene un carácter bastante local también, ¿sí? Pero hace un par de semanas también uno veía en las noticias cómo se habían relajado bastante en Europa, ¿cierto? Habían fiestas electrónicas, se estaba moviendo mucho y se estaban perdiendo un poco estas medidas de distanciamiento social, cosa también bastante esperable cuando uno se ha sentido tan presionado y tan privado de esta libertad de salir, ¿cierto? De moverse, de tener actividades distintas, de divertirse, de juntarse con su gente. Era un poco esperable, sin embargo, fue bastante extremo, fue bastante importante esta pérdida de las medidas de seguridad. Aquí uno podría preguntarse que tenemos, o podría decirse que tenemos mala memoria, ¿no? Mala memoria, porque si tuviéramos mejor memoria, podríamos acordarnos qué pasaba en marzo, cómo estaba todo el mundo de angustiado, ¿cierto? Y podríamos también ser más consistentes con sostener ciertas medidas. Estoy hablándolo no solo por Europa, ¿cierto? Por Chile y por todo lo que está ocurriendo en todos lados. Hoy día una de las cosas que nosotros tenemos que propiciar, ¿cierto? Como profesionales en distintas áreas de la salud, es justamente seguir manteniendo esta mirada cauta que permita también que se sigan manteniendo todas estas
conductas que tienden a proteger la salud de las personas, ¿cierto? Que no se nos olvide. Bueno, mientras todos los esfuerzos están dando respuesta a esta emergencia sanitaria, a los casos, a llevar a estos temas que están ocurriendo, las cuarentenas tienen un alto impacto en la salud y en la salud mental. ¿Ya? La distancia social y la evitación de la propagación obliga a los hospitales a disminuir atenciones, a cerrar o a ver modalidades en línea, ¿cierto? Por lo tanto, empieza a haber un tema de protección. Y salud mental siempre hemos sabido que es un poco el hermano pobre, ¿cierto? El hermano pobre de la salud, siempre ha estado ahí, eh, ha tenido una mejora increíble, ¿cierto? Pero todavía estamos muy al debe. Entonces, es como lo menos urgente, ¿no? La medida de distanciamiento social no permite la participación social, que ya les había comentado, que es un factor protector muy importante en salud mental. Para nosotros es principal, incluso todas las políticas de reinserción, o sea, o de tratamientos en cuanto a la salud mental, a las patologías de alta complejidad, están pensadas en redes, ¿cierto? Se está trabajando fuertemente en eso y con esto nos quedamos así un poco en la nada también. Y eso no es menor, porque cuando sacamos al paciente de este proceso de sociabilización de contención afuera, el paciente tiene que empezar a estar adentro, ¿cierto? Y empezamos a poner en la familia una carga importante y una responsabilidad muy importante y empezamos también a saturar ese sistema, ¿ya? Bueno, la permanencia en casa que hemos tenido todos, ¿cierto? Los que hemos tenido que estar pasando por estas cuarentenas y estas medidas de distanciamiento, hemos tenido que estar en casa y por supuesto que nos resta espacio de sociabilización. En algunas casas ha aumentado el hacinamiento, ¿cierto? Estamos todos así bastante juntos. em, Va a incidir en la educación, en cómo se está llevando a cabo, en las demandas en cuanto a los roles, ¿cierto? Nos implica estar trabajando en el colegio, estudiando, haciendo el aseo, ¿cierto? Haciendo toda, dándole curso a todos los roles que tenemos en el mismo lugar y todos juntos, ¿cierto? Tiene incidencia en términos individuales, de pareja, familia. Y la familia es un tema bastante importante que también tenemos que mirar hoy día, ¿sí? Hemos estado todos en el mismo lugar y estamos en un proceso de adaptación desde el día 1 hasta hoy día. ¿Me están hablando? ¿Alguien quería hablar? ¿Estoy muy rápido? No, todo bien. Ya. Parece que a alguien se le prendió el micrófono sin querer. Continúe. Bueno, si alguien quiere preguntar, ustedes me avisan porque estoy mirando el Power y no el chat. Pero aquí estoy si quieren ir interrumpiéndome o voy muy rápido, que es uno de mis peores desventajas, el ir muy rápido muchas veces. Bueno, todos estos elementos, este proceso de adaptación, ¿cierto? Hemos tenido que estar en un proceso de adaptación constante, ¿no? Y eso implica esfuerzos y implica movimientos afectivos también. Cada vez que nos adaptamos, estamos haciendo esfuerzos, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos una serie de cosas que ir considerando en eso. Cuando pasa todo este pic, la vuelta a lo cotidiano también nos pone en proceso adaptativo. Ya estábamos encerrados, nos habíamos acostumbrado, ¿cierto? Estábamos como ya organizaditos, habíamos hecho cambios en nuestras casas, ¿cierto? Habíamos hecho bastantes cosas y nos piden que volvamos a retomar ciertos elementos presenciales. Y eso es otra adaptación, ¿sí? Y todo esto, por supuesto, ha tenido, yo le pongo aquí alto impacto en la salud mental, ¿cierto? Pero en el fondo ha tenido un impacto en la salud mental y ha tenido un impacto importante en nuestras vidas, ¿no? Ha tenido nos ha causado a todos algún tipo de movimiento, ¿ya? La estimación de la OMS en cuanto al impacto en salud mental, estamos hablando aquí ya de criterios diagnósticos, ¿cierto? Habla de que un 4% de la población mundial podría experimentar trastornos mentales severos derivados de las crisis, mientras que entre el 15 y el 20 podría sufrir trastornos leves o moderados, ¿ya? Y yo aquí, esto no lo dice la OMS, ¿cierto? Pero uno también observa que una gran cantidad de personas lo están pasando muy mal, ¿cierto? Tienen algunos síntomas, ansiedad, ¿cierto? Pueden aparecer unos síntomas que no necesariamente constituyen diagnóstico de trastorno psiquiátrico, sin embargo, como tienen la convicción de que tienen un trastorno psiquiátrico, lo están pasando además muy mal por eso. Ese dato es importante porque uno lo observa un poco en la clínica y no necesariamente se refleja acá, ¿sí?
Y otra encuesta importante de la OMS es que el 90% de los países han sufrido interrupciones de sus servicios de salud esenciales desde el inicio de la pandemia del COVID-19, que ya lo habíamos propuesto. En el fondo, hoy día estamos en un movimiento potente a propósito de todo esto, de las instituciones, de las comunidades, de las familias, ¿cierto? Las familias han tenido que sostener, cambiar, adaptarse. Las familias hoy día están requiriendo, y si ustedes me preguntan en salud mental, no estoy hablando de trastorno, estoy hablando de necesidad de apoyo, necesidad de contención. Tenemos que mirar a las familias, ¿sí? Han tenido que sostener muchas cosas que otras instituciones no han podido sostener por todas estas cosas que están ocurriendo. ¿Ya? Hemos tenido un alto impacto en salud, educación, economía, trabajo en este proceso de adaptación donde se nos caen nuestros elementos principales que ya se los dije, sociabilización y redes. ¿Qué pasa con nuestra salud mental? ¿Cierto? Les explico todo eso para entrar en nuestra salud mental, para hablar de un poco del tema que nos interesa a nosotros. Nuestra salud mental, ¿cierto? Ha tenido, por supuesto, que un desarrollo. Si uno mira hace 20, hace 30 años atrás, era otra salud mental. Hoy día tenemos por lo menos una mirada bastante buena, generosa, ¿cierto? Cuando nos estamos preocupando de los sujetos de otra manera, estamos teniendo un enfoque comunitario, ¿cierto? Un enfoque que considera al sujeto en distintas dimensiones también. Se está asegurando el acceso a la salud mental. Tenemos gratuidad o garantías explícitas de salud en ciertos tipos de trastornos. Hay mucho mejor funcionamiento, los hospitales de día, están habiendo residencias protegidas, está todo mejor, sabemos un poco más, ¿cierto? Ha mejorado, sin embargo, todavía tenemos una gran cantidad de cosas que seguir mejorando, ¿ya? La salud mental en términos generales se va a definir como el estado de completo bienestar físico, mental y social, que no solo implica ausencia de síntomas, sino que está orientado a conseguir una buena calidad de vida, ¿ya? Esa es la definición estándar. Yo aquí les agrego que también implica la salud mental la posibilidad de que los sujetos tengan una buena funcionalidad, que tengan autonomía, que puedan estar adaptados y que presenten bienestar, ¿cierto? En todos estos ámbitos. Ahora, cuando uno dice completo bienestar físico, mental y social, eh, estamos un poquito utópicos, pero sí un bienestar, ¿cierto? Que el sujeto sienta ese nivel de bienestar. Como les decía antes, tenemos un plan de salud mental con enfoque comunitario que propone una eficacia en función del costo, servicio de salud mental en redes, un rol importante de las organizaciones locales, ¿cierto? Y se empiezan a poner en cada comuna ciertos sistemas de contención, tratamiento. Tenemos, las áreas son la prevención, detección, tratamiento y rehabilitación, ¿ya? Y se está haciendo un trabajo importante en lo que es prevención, ¿sí? Nuestra declaración del plan de salud mental actual, no sé si lo han leído, el último que salió del MinSal, es una maravilla, si usted lo lee, queda con un nivel, yo quedé así regocijada, ¿cierto? Es una declaración muy bonita. eh, en el fondo está la intención, está la verbalización, sin embargo, eh, es súper importante pensar cómo saltar de estas buenas intenciones, de toda esta verbalización, a la acción, ¿cierto? ¿Cómo hacemos que en la acción estos sistemas funcionen? Que no hayan espera, que no tengamos que, hay pacientes que no tienen acceso a sus horas médicas o que les dan los consultorios su hora para el psiquiatra de 12 minutos y el del psicólogo dura media hora, ¿cierto? ¿Cómo mejorar un poco esto? Por lo menos hoy día todos están recibiendo, o una gran cantidad de personas están recibiendo atención. ¿Cómo podríamos mejorarle la calidad de la atención? ¿Cómo podríamos asegurar? Es otro salto, ¿cierto? Y en eso se está trabajando y yo creo que es un proceso que implica un gran trabajo de todos, un compromiso no solo de los sistemas, sino que de todos y cada uno de los profesionales que estamos ahí, ¿cierto? Hemos visto que existe desigualdad en el sistema público versus privado en salud mental. Yo trabajo en el ámbito privado y créame que la diferencia es exorbitante, ¿cierto? Cuando yo tengo un paciente que está con síntomas agudos, necesita una hospitalización en el sistema privado,
se me hace muy fácil llamar al psiquiatra, llamar a los familiares, ¿cierto? Coordinar la hospitalización y conectar con una clínica rápido, cosas que se demoran y tienen muchos más protocolos y más complejos en el sistema público, ¿sí? Está esa diferencia, es evidente, y hay que hacer algo con eso, ¿sí? También tenemos desigualdad territorial. Vemos que en Santiago hay una gran cantidad, voy a hablar desde mi área, de hospitales psiquiátricos, clínicas psiquiátricas, etcétera, y vamos viendo cómo se disminuyen en otros lugares, ¿cierto? Como en ciertas ciudades más grandes está todo implementado, en las otras más chiquititas no tenemos tanto acceso, lo cual también debería estar garantizado, ¿cierto? Otra cosa importante, yo les decía, nosotros somos como el hermano más pobre así de la salud, y es verdad, tenemos mucho menos bajo, más bajo el gasto público en salud mental, en salud en general y en salud mental también comparado con otros países, y generalmente nos centramos además en tareas más curativas que preventivas, ¿cierto? Entonces, eso también hay que empezar a trabajarlo. Todos estos elementos que estamos mirando, como lo que nos falta mejorar en salud, por supuesto que tienen un alto impacto en en el usuario, en el paciente, en los cuidadores que terminan muy reventados y en los equipos médicos, ¿sí? Que terminan también saturados, reventados, ¿cierto? Con burnout porque no dan abasto en sus funciones y no consiguen sentir que avanzan tampoco. Dato interesante, el 2008 se hace la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, pero aún no tenemos ley de salud mental. Y eso es importante, ¿cierto? Son bastantes cosas que hay que ir ordenando de manera que nuestra salud mental pueda ir avanzando cada vez más, ¿cierto? Y pueda tener otra manera de funcionar, ¿ya? Esto es lo que yo les propongo en cuanto a mirar un poco lo que ocurre en términos de sistema, que es bastante relevante con lo que está pasando, porque con lo que pasa hoy día, COVID, emergencia, nuestra salud mental está aún más escondidita ahí sin ser muy mirada, ¿ya? Aquí como un breve resumen, así que en el fondo lo que les quiero comentar es qué es un trastorno psiquiátrico, los tipos de trastornos psiquiátricos que tenemos, y algunas cositas. Vamos a definir un trastorno psiquiátrico como la presencia de síntomas que implica sufrimiento, alteración de la funcionalidad, dificultad en la adaptación, lo que por supuesto se traduce en un desmedro de la calidad de vida del sujeto en distintos ámbitos de su vida, ¿ya? En el trastorno psiquiátrico, entonces, tenemos que tener síntomas, tenemos que cumplir con ciertos criterios, ¿ya? Los trastornos psiquiátricos tienen un impacto importante en el sujeto a nivel personal, ¿cierto? A nivel familiar, a nivel laboral y social. En general, un trastorno psiquiátrico va a tener incidencia en esos ámbitos y tenemos que ir mirando justamente qué tipo de incidencia. Por ejemplo, en términos personales, cuando a mí me diagnostican un trastorno psiquiátrico, es súper importante entender cómo lo vivo, cuál es el significado, cuáles son los estigmas propios, sociales, familiares que transitan en cuanto a eso, ver cómo lo voy integrando, ver cómo me oriento hacia la solución de eso, ¿cierto? Pero sobre todo entender los significados personales que puedo tener en cuanto a los diagnósticos que puedo tener, las explicaciones, etcétera, ¿sí? En términos familiares también hay un impacto importante cuando tenemos una persona en la familia que tiene un trastorno, un diagnóstico, tenemos un movimiento familiar, tenemos una familia completa que se ve afectado por eso, ¿cierto? Que también sufre, muchos pacientes que cursan con depresiones mayores, por ejemplo, dejan de trabajar, por lo tanto puede tener impacto en la familia, etcétera. También así en lo laboral, ¿cierto? Y por supuesto que un impacto social. Incluso podríamos distinguir ciertos síntomas en cada una de estas esferas, ¿ya? Hay un gran tema con los trastornos psiquiátricos, el decir, el diagnosticar, tiene ventajas y tiene desventajas. Y siempre uno encuentra más desventajas en el diagnóstico que ventajas, ¿ya? Y ahí tenemos que ser súper responsables. Las personas que trabajamos en diagnóstico, los psicólogos que trabajamos en esta línea, tenemos que saber también que estas desventajas tenemos que hacer esfuerzos, tenemos que ser responsables, tenemos que ir haciendo acciones consistentes de manera que evitemos estas desventajas, ¿cierto? Que las trabajemos, que las visibilicemos, no hacernos los locos. Una de las mayores desventajas del diagnóstico psiquiátrico en general y de los trastornos es el estigma asociado, ¿cierto? Em,
es como estas ideas que surgen, estas ideas, generalmente estas apreciaciones negativas, ¿cierto? Donde tiendo a estigmatizar, a ponerle una etiqueta negativa al sujeto. Entonces a usted le dicen, bueno, usted tiene un trastorno bipolar y usted inmediatamente empieza a ver una serie de fantasías, ¿cierto? Una serie de ideas que empiezan a surgir en cuanto a lo que significa eso. Por ejemplo, estigmas pensar que son personas cambiantes, ¿cierto? Que son extrañas, que no pueden tener propósitos, que no van, les va a ir bien en la vida, que son peligrosos, ¿cierto? Estoy inventando, estoy agarrando distintas cosas, pero en el fondo el estigma implica todos estos significados que transitan en cuanto a este tipo de diagnóstico. Y esa es nuestra peor desventaja. Tenemos que luchar todo el rato tanto con estos estigmas personales que puede tener el sujeto a propósito de un diagnóstico, como también con los estigmas sociales. Y esto es un proceso de educación, ¿cierto? Nosotros los psicólogos y los que trabajamos en salud tenemos que tener educación, ¿cierto? Estar nosotros al tanto de qué es cada trastorno, cuáles son las implicancias, ¿cierto? Etcétera. Cómo vamos a entender el trastorno psiquiátrico, el diagnóstico también, y tomar una posición y una decisión, y también hacer una psicoeducación en nuestro entorno en el paciente, en la familia, en el mundo inmediato, en lo social, en todos lados. A nosotros muchas veces nos llaman a dar declaración, o a hablar acerca de un tema a la tele, a muchos de ustedes, ¿cierto? Los van a llamar. Ahí tener claro que lo que digo implica realidad, por lo tanto tengo que ser cuidadoso con lo que digo acerca de cada uno de los trastornos. ¿Sí? Por ejemplo, uno lo ve siempre en las noticias, un señor asesina a 3 personas, ¿cierto? Entonces ahí empiezan, no, que el señor tenía esquizofrenia. No, ¿cierto? Los pacientes que tienen esquizofrenia no presentan necesariamente conductas violentas. Son otros tipos de trastornos que a veces con psicosis, cuando existe una psicosis, pueden presentar ciertos tipos de conductas violentas, ¿cierto? O incluso trastornos no psicóticos donde ciertos pacientes pueden presentar conductas violentas. Pero la asociación rápida es hacerla, ¿no? Y ahí aparecen distintos discursos justamente generando mayor estigma en ciertos trastornos que no tienen nada que ver con lo que se está diciendo. Entonces ahí tenemos que tener cuidado, ¿cierto? El estigma es una de las grandes desventajas, tenemos muchas más, el sobrediagnóstico, el diagnóstico de profesionales que no están necesariamente en el área de salud mental, ¿cierto? Muchas veces algunos diagnósticos los realizan otros profesionales, otros médicos, por ejemplo, que por supuesto que saben de medicina y mucho de su área, pero no necesariamente saben tanto de psiquiatría, ¿no? Entonces, súper importante acá que cada profesional, y por eso es importante abrir esto, cada profesional es experto en su área, ¿cierto? El ginecólogo experto en ginecología, el neurólogo experto en neurología, ¿cierto? El psiquiatra experto en psiquiatría, sabe de fármacos, ha visto muchos pacientes, tiene una historia, tiene un desarrollo de las temáticas distinta al neurólogo, al médico general, al médico de urgencia, etcétera. Y ahí es súper importante que cada área entonces contemos con cada uno de los profesionales idóneos en cada área para trabajar en equipo, para conversar, para generar diálogo, para ir aprendiendo unos de otros, pero tratemos de hacer derivaciones específicas, ¿ya? Yo aquí les propongo una pequeña clasificación, entre otras cosas así como que la vamos a ver al tiro. También les propongo una mirada acerca de cómo ver los trastornos. Cada vez que yo pienso en diagnóstico, yo me dedico al diagnóstico, ¿cierto? Trabajo haciendo diagnóstico en distintos lados. Y también no, pero ha sido como mi área de experticia, trabajo en clínicas psiquiátricas, etcétera. Cada vez que vemos la aparición de un diagnóstico, la configuración de un diagnóstico, la aparición de un síntoma, tenemos que entender que es la observación fenomenológica, ¿cierto? Que es la observación, es lo que observamos de un grupo de síntomas, ¿cierto? De estos criterios que aparecen y que aparecen como señal de alarma de que existen ciertos elementos que se están moviendo en el sujeto, de que existen situaciones complejas, problemas, elementos que no están siendo observados y que por supuesto generan síntomas. Este síntoma es la función de alarma de que algo nos pasa. Así vamos a entender un poco nosotros los psicólogos que trabajamos en esta área, algunos, ¿cierto? Eh, el diagnóstico. Por lo tanto, nos interesa saber qué es el diagnóstico porque tenemos un protocolo de acción, tenemos ciertas
posibilidades de hacer derivaciones, trabajar con el paciente, la familia, la comunidad, etcétera, vamos a tener ahí el diagnóstico, pero vamos a tratar de entender qué le pasa a este sujeto aquí y ahora. Vamos a identificar los estresores presentes que existen, vamos a identificar qué es lo que está ocurriendo en términos de movimiento y de contexto. Uy, se me va a acabar. Clasificamos trastornos neuróticos, psicóticos, orgánicos y de personalidad, ¿cierto? Como esto no existe en las grandes clasificaciones, esto yo siempre se los enseño en clase para que sea más simple. Los trastornos neuróticos son aquellos en los cuales existe juicio de realidad conservado, ¿cierto? Existe cierto funcionamiento que es adaptativo, el sujeto es funcional, etcétera, y en ese contexto aparecen ciertos trastornos que son de mediana y baja complejidad, donde tenemos, por ejemplo, la depresión, los trastornos de ansiedad, los trastornos somatomorfos, los trastornos sexuales, tenemos por ahí la depresión, vamos a tener las depresiones, los trastornos bipolares, hay unas clasificaciones que incluyen a veces psicosis de eso, pero son trastornos neuróticos, ¿cierto? Vamos a tener los asociados a estresores, etcétera. O sea, son trastornos que cursan con juicio de realidad conservado y con un nivel de adaptación conservado también. En los trastornos psicóticos aparecen pérdida del juicio de realidad, alucinaciones muchas veces, delirio, ¿cierto? Una alteración importante en la capacidad de adaptación y de funcionalidad. Y dentro de esto, para que ustedes tengan una idea, los que no son psicólogos necesariamente o psiquiatras o qué sé yo, tenemos dentro de esos trastornos la esquizofrenia, los trastornos esquizofreniformes, los trastornos esquizoafectivos, los trastornos delirantes o paranoides, la psicosis reactivas breves, etcétera, ¿ya? Tenemos los trastornos orgánicos, que son aquellos que tenemos en psiquiatría una gran lista, así como las demencias y los delirium, que son los principales, y también ahí se consideran otros que están en otras áreas de la medicina, pero que por ahí nos conectamos, ¿ya? Que implican alteración cognitiva, de conciencia y que también tienen alto impacto en la funcionalidad, entre otros. Y los trastornos de personalidad, que es un grupo que implica un patrón rígido, un patrón comportamental rígido, inflexible, desadaptativo, una manera de ser que se torna rígida, inflexible, desadaptativa, que dura por lo menos 2 años y que hay distintos grupos, ¿ya? Esto es un poco como el panorama que es un trastorno, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Hoy día, en términos, mirando todo esto, lo que se está pensando en términos de todo lo que ha ocurrido como proceso de adaptación frente a la emergencia, es que ha ocurrido, primero que estamos, ya sabemos, la emergencia, que hay una fuerte preocupación por prevenir frente a todo esto que está ocurriendo todos los trastornos agudos, los que mencioné, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, prevenir un poco los trastornos somatomor o los por somatización, etcétera, ¿cierto? Que tratar de evitar un poco, hacer prevención frente a eso. Y también preocuparse de mantener los tratamientos y las adherencias, las intervenciones con pacientes que tienen trastornos psiquiátricos de alta complejidad, ¿cierto? Que tienen trastornos crónicos, ¿no? En salud mental. Entonces, tenemos esas dos líneas de preocupación, porque ambos pueden tener un gran impacto, ¿cierto? ¿Qué ha pasado con eso? Como decíamos, los centros de salud mental han atendido menos, han tenido que sumarse, adaptarse rápidamente, sumarse a las tecnologías. Hoy día tenemos, por suerte, funcionando bien lo que es la teleatención psicológica, psiquiátrica, y los pacientes parecen funcionar y responder bastante bien. A este tema de la telemedicina, ¿cierto? Todos hemos podido ir accediendo a eso, no solo en salud mental, en psicología, psiquiatría, sino que distintas áreas también han incorporado la telemedicina, incluso parece que se ha propuesto hasta como rehabilitación en discapacidades físicas, ¿no? En esta posibilidad de ir haciendo las cosas juntos, ir conectándonos, etcétera. ¿Qué es lo que pasó con esta necesidad, cierto? Pasan varias cosas. Primero, los profesionales de la salud mental tendrán mucha experiencia en salud mental, pero en tecnología poco. Ya me vieron a mí aquí tratando de pelear con el Zoom, y eso que hago clases por Zoom todos los días, o no por Zoom, por Blackboard, y a veces también por Zoom, ¿cierto? Pero ya se nos cayó, que nos fue mal, es que el sistema, es que no pasa. Estamos en proceso de aprendizaje. Tenemos un gran grupo de profesionales que tiene los recursos cognitivos, que tiene todo, pero que no se maneja en tecnología, y eso ha sido también un recurso que empezar a fortalecer. Para que los pacientes puedan ser atendidos, los profesionales tuvieron que ser rápidamente adaptarse a esto, ¿cierto?
tuvimos que fortalecer estos elementos de los sistemas y fortalecer también las familias, como les contaba antes. ¿Qué tipo de trastornos son los que se espera aumentos de prevalencia, que aumenten en salud mental? Pues bien, esperamos que aumenten trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, los asociados a estresores, trastornos por somatización, obsesivos compulsivos y otros, el alcoholismo y algunas adicciones, ¿cierto? Que empiecen como alcoholismo en esta fase, no que sean crónicos con diagnósticos antiguos. Y por otro lado, podríamos pensar en recaídas de los trastornos crónicos, en esquizofrenia y otras psicosis, trastornos bipolares, orgánicos y adicciones. ¿Ya? Voy a pasar a la siguiente y después me vengo a esta. Pero aquí hay que tener ojo, como les decía, no todo es diagnóstico. Y así como tenemos que ser responsables para diagnosticar, también tenemos que hacerlo para no diagnosticar. Vamos a distinguir entonces el trastorno, pero también vamos a distinguir procesos normales esperables cuando tenemos situaciones complejas, cuando tenemos sufrimiento, cuando nos pasan cosas, ¿cierto? Y esa distinción es relevante. Jorge. Ahí sí. Consulta, mira, te había hecho la pregunta por el chat, ¿qué es lo que está sucediendo con los profesionales de salud que se han expuesto a un estrés postraumático, dado el actual contexto y están reexperienciando el evento traumático una y otra vez? Por lo tanto, personalmente veo que ninguna terapia, no podríamos efectuar terapia alguna. Ahí lo que correspondería sería la contención, es decir, generar un espacio seguro de contención, de acogida, seguro, puesto que creo que sería la única herramienta dado la continuidad de los eventos que se están dando día a día y que ellos lo ven a cada rato. Sí, po. Son profesionales que están siendo sometidos, como dices tú, sobre todo estos profesionales que están hoy día dando ahí la pelea con el COVID todo el día sin descanso. De hecho, yo estoy atendiendo a un paciente que está en ese proceso. Em, es súper complejo, pero sí podemos hacer prevención, ¿ah? Podemos trabajar. O sea, nosotros como psicólogos, en el fondo, acompañar, ir teniendo sesiones con el paciente, ir viendo en qué está, ¿cierto? Que pueda verbalizar lo que le pasa, ¿no? Que pueda distinguir cómo ha cambiado también toda la realidad. Hoy día estamos en una realidad súper cambiada y en salud ha sido muy, muy, muy adversa la situación. Por lo tanto, yo creo que son pacientes que sí em, pueden recibir atención. Y el proceso de teleterapia es súper significativo porque además puede estar en su casa descansando un rato, encontrando un espacio a cualquier hora y eso ha sido quizá una de las ventajas más importantes de la teleatención. No tengo que además desplazarme, no tengo que moverme más, ¿cierto? Puedo estar también tranquilo. Yo sugeriría que si estamos en trabajo, por ejemplo, donde tenemos una alta demanda, donde nos enfrentamos a procesos dolorosos, a la muerte de otros, donde estamos em, teniendo como este nivel de estrés continuo, yo le sugeriría consultar al tiro, no esperar un síntoma. En general, uno consulta cuando tiene un síntoma, ¿se han dado cuenta? Todos vamos al dentista cuando nos duele la muela, nadie va, pocos son los que van a sus controles sanos. Yo sugeriría que es súper importante para los profesionales de salud, para las personas que están viviendo de cerca toda esta situación y para todos, ¿ah? Yo creo que ya hoy día casi sería recomendable que todos nos fuéramos a dar una vuelta a un lugar para poder conversar de lo que nos ocurre, ¿no? Yo lo sugeriría como en el fondo ir activando la prevención, ¿sí? Nos hace bien conversar, em, nos hace bien ese espacio. Entonces yo creo que sí, Jorge, es necesario. Yo pensaría que hay que motivar, concientizar, dar espacio. Porque además necesitamos nuestros profesionales sanos, necesitamos que esto empiece a funcionar distinto, ¿cierto? Entonces, los trastornos por estrés postraumático, siempre es importante hacer prevención antes de que tengan diagnóstico. ¿Ya? Ojalá que si estoy con estresores continuos, hacer ese tipo de intervención. Importante distinguir procesos normales de los esperables, ¿cierto? Cuando me pasan cosas, me duele, voy a sufrir, voy a patalear, puedo presentar un par de síntomas, ¿sí? Pero no necesariamente estoy frente a un diagnóstico, ¿ya? ¿Cómo distingo esto? Hay criterios técnicos, nosotros distinguimos. Primero, ¿qué síntomas presenta? La naturaleza del síntoma, duración, intensidad. ¿Cierto? Miramos eso. Segundo, ¿se cumplen con los criterios del manual? ¿Sí o no? Evaluamos. ¿Cómo está la funcionalidad del sujeto en distintos ámbitos? ¿Tiene interferencia en la vida cotidiana? ¿Cómo está la capacidad adaptativa? ¿Y cómo es la fuerza del estresor?
cuando nos pasan cosas feas, cuando nos pasan cosas dolorosas, esos estresores potentes, es obvio que nos va a doler, doler, doler. Incluso podemos pasar un día entre paréntesis y no levantarnos cuando la cosa es dura, ¿cierto? Pero eso no constituye depresión, ¿sí? ¿Cuándo debo consultar entonces? Cuando siento que me está costando llevar mi rutina, cuando identifico que hay un par de síntomas que me molestan, porque a lo mejor esos par de síntomas me dicen que me está pasando algo, no necesariamente tengo un trastorno, ¿cierto? Cuando me está costando disfrutar, cuando no puedo conectarme con cosas positivas, cuando me empiezo a poner negativo, cuando no veo salida, cuando en el fondo, incluso por prevención, cuando en el fondo siento que todo se está moviendo rápido y estoy medio perdido en qué tengo que hacer, ¿cierto? Puedo consultar porque pienso que tengo algo, pero también puedo consultar porque creo que necesito hablar, necesito resolver, necesito distinguir, porque quiero cuidarme, porque quiero darme en este momento un espacio de contención, ¿sí? Eso. Y por último, para cerrar, para no quitarles más tiempo, estamos en proceso de adaptación y hay ciertos elementos en salud mental que nos van a proteger. Primero, las adherencias a los tratamientos, sobre todo en trastornos psiquiátricos crónicos, las adherencias al tratamiento, que detectemos estresores y entendamos que cada vez que incluso en un trastorno psiquiátrico severo, de estos de alta complejidad, esquizofrenia u otro, cada vez que hay síntomas es porque se movió algo, ¿cierto? Hay estresores presentes que están llevando un poco o como haciendo desorden, ¿cierto? Están molestando y el paciente presenta síntomas, ¿ya? Trabajar en la solución de problemas, estimular pensamientos positivos, generar rutinas nuevas. O sea, todo esto que ha pasado nos ha hecho cambiar rutinas y tenemos que ir pensando cuáles tenemos que instalar. Que hagamos estimulación y activación cognitiva, que usemos nuestro tiempo libre, que reorganicemos las actividades con flexibilidad, súper importante hoy día, que nos reorganicemos familiarmente, que distribuyamos las actividades, ¿cierto? Todos esos elementos nos ayudan. Que tengamos apoyo familiar, buscar instancias de apoyo comunitario y, por supuesto, que activemos las redes sociales, ¿ya? También detectamos ciertos factores protectores como el diagnóstico temprano, la psicoeducación que hacemos nosotros los profesionales, la adherencia al tratamiento, conciencia, enfermedad, hábitos saludables, alimentación, un poquito de deporte, apoyo familiar, inclusión. ¿Ya? Y ahí tenemos los factores de riesgo que siempre que uno los detecta los tiene que poner en positivo, ¿cierto? Yo siempre hago ese trabajo. Si estoy viendo que algo está de riesgo, tengo que convertirlo en factor protector, ¿cierto? Factores de riesgo, diagnóstico tardío, poca información, no adherencia al tratamiento, no conciencia de enfermedad, hábitos poco saludables, consumo de sustancia y tendencia a la soledad. Eso, chicos, yo quería un poco mostrarles esta reflexión. Yo sé que no les soluciono muchas cosas, quizás aquí van a surgir más preguntas que respuestas. Importante que estemos, como estamos en el proceso de hacer, que estemos tomando conciencia y pensando un poco, conversando, abriendo estos espacios, ¿ya? Así que muchas gracias por la atención y creo que me pasé 2 minutos. Vamos justitas, así que sí. Muchas gracias por su presentación, estuvo buenísima, creo que es un tema que da mucho para hablar. Enseguida le damos la palabra a Jorge. Había quedado una pregunta en el chat, muy cortito, porque ya estamos pronto a empezar con la charla de kinesiología, ya, estamos unos minutitos, así que pido disculpas de antemano. Camila en el chat pregunta, yo quiero saber un poquito acerca de cómo se desarrolla el TOC y si será permanente o no, porque por ejemplo, con el tema de la limpieza, creo que es muy probable que después de que pase la pandemia, algunas personas sigan desinfectando todo, lavándose las manos a cada rato, echándose alcohol gel, cambiándose de ropa, etc. Entonces, ¿es probable desarrollar un TOC producto de la pandemia? Sí, o sea, es una de los síntomas que se espera que aparezcan, ¿cierto? No sé si necesariamente como TOC, porque para que haya un TOC tiene que haber presencia de idea obsesiva, compulsión o ritual, ¿cierto? En un contexto vivido con bastante angustia, etcétera. A lo mejor pueden aparecer ciertos síntomas del TOC, ¿cierto? Pero sin duda que hay que mirarlos porque son síntomas muy molestos, donde el sujeto no puede parar de pensar, ¿cierto? No deja de pensar y no puede detenerlos, como un tema del control del pensamiento, ¿ya? Yo pensaría que la pandemia, por supuesto que puede ser uno de los gatillantes, no solo por esto de la limpieza, sino que por el miedo, por la incertidumbre,
por distintos elementos que se están movilizando en toda la familia, podría ser un síntoma que en el fondo no solo por COVID, sino que se está dando en función de mirar todo, ¿ya? Pero es un síntoma súper consistente que se engancha perfecto con la limpieza, por supuesto. Frente al TOC, chicas, yo creo que es súper importante que el TOC, si uno lo trata bien significa psiquiatra, psicólogo, ¿cierto? Un tratamiento bien hecho, que generalmente implica inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, ¿cierto? Se dan ese tipo de fármaco y disminuye bastante la angustia, la molestia y el síntoma. Si es tratado bien, no debería tender a ser crónico. Si es tratado mal, podría tender a la cronicidad. Entonces, súper importante, si detecto síntomas, aunque sea un poquito, pido ayuda, consulto con un profesional de la salud, psiquiatra, ¿ya? Psiquiatra, psicólogo. Eso. Muchas gracias, y Camila le daba las gracias. No sé si Jorge quisiera decir lo último para ya finalmente tomar la foto y pasar a la otra charla. Un puro alcance. Siempre, bueno, Carolina sabe que me gusta aportar. Hoy día nos encontramos con un SARS-CoV-2, COVID-19, que es altamente letal. Por eso se habla de la sindemia, por la existencia donde a veces de dos enfermedades que aumentan el grado de letalidad. Y esto nos lleva a que hoy día tenemos más de 20.000 muertos según el DEIS. Y tenemos un 4,5%, porque la cifra que dio Carolina, que está bien, es la que entrega el MinSal. Pero la que tiene el DEIS con el caso probable superó los 20.000 casos. Tenemos un 4,5% de positividad, por lo tanto estamos todavía a más de 4 puntos porcentuales de tener un control de la enfermedad, y ni hablar que no tenemos trazabilidad. Ni siquiera acá en Chile estamos hablando de rebrote. Lo malo que veo, y acá es un poco el consejo, es que hoy día el sistema de salud, la red de salud, te da una alta prematura. Y el alta prematura lo toma solamente puesto que desde el momento de la presentación de síntomas al desarrollo propio de la enfermedad, estaba calculando inicialmente 15 días y después lo rebajó a 11 según un criterio OMS. No obstante, gran parte de los pacientes siguen manteniendo la sintomatología y les dan el alta. Ahora, yo tengo súper claro que esta alta también se entrega por un tema económico, dado que la cantidad de test, como un PCR, te sale sobre 30.000 pesos, un test rápido está por igual monto, y aquí un poco viene el consejo para todos. El test de ELISA, que también toma el sistema inmune, y es gratuito en los consultorios, y en particular te sale 5.000 pesos. 6.200 el valor más alto que lo tiene el sistema. Entonces, aquellos que quieran, después que han salido de un proceso COVID, tienen la alternativa de pedirle a un médico que hacerse el test de ELISA, el recuento del IgG, y de esa manera saber cómo está su sistema inmune. Y por último, que no se olviden que cuando un paciente, alguien presenta problemas gastrointestinales, a todos los que trabajan en salud, sabemos que el fiel reflejo puede ser el reflejo de un cuadro respiratorio, sabiendo que en SARS-CoV-2, COVID-19, el principal síntoma es un cuadro respiratorio. Entonces, no hay que dejar de lado el cuadro gastrointestinal. Y no se olviden que el contagio ya está confirmado, lamentablemente en Chile pasó mucho tiempo, es aéreo, más que de contacto estrecho. Eso, un abrazo. Gracias, Carolina, te felicito por tu presentación. Gracias, Jorge, querido. Gracias por tu aporte. Gracias a todos. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Carolina. Gracias, Jorge. Ahora queríamos pedirles, para finalizar esta charla, si por favor los asistentes y las asistentes pueden prender sus cámaras para tomar una foto de evidencia de la charla de hoy. Por favor, para pasar ya pronto a la charla de Mauricio Santos, que viene Ergonomía y Teleterapia, por si se quieren quedar. Va a estar muy buena también, como todas nuestras charlas. Así que, por favor, prender las cámaras. Sí, yo les aviso para la foto. Ya, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ya, súper. Ahí salió. Todo disfrazado, está muy bueno. Gracias. Suerte en la Muchísimas presentación, gracias. Mauricio. Que esté muy bien. Chao. Chao.